hace exactamente un mes los ojos del mundo estaban puestos en la chimenea de la Capilla Sixtina en espera del humo, negro o blanco. Y de repente, una gaviota ahí en la chimenea, a las 18:08 que empieza a salir la fumata blanca. Teníamos papa. Nos parecía tarde para la cuarta fumata, demasiado temprano para la quinta, pero en realidad luego supimos que efectivamente el nuevo papa había sido elegido en la cuarta. Muchos pensaron que debido a la rapidez del proceso electoral, el cardenal elegido era el secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin. Sin embargo, otros pensábamos que había más candidatos fuertes, quizás, y uno de ellos era el cardenal Robert Francis Prevost, quien había sido durante los últimos 2 años el prefecto del dicasterio para los obispos, la creación de los obispos de todo el mundo. Y de repente el cardenal Mamberti, francés, anunció al mundo que teníamos un nuevo papa y que efectivamente era el cardenal Prevost y que se llamaría León XIV. Son momentos inolvidables porque el júbilo, primero la espera, la expectación que se vive en la Plaza de San Pedro, si no lo has vivido, no lo has visto, no te puedes dar cuenta de qué tan fuerte es esa espera, ese sentimiento de espera por los que están ahí, pero en el mundo, por los fieles de todo el mundo ante una elección papal. Son sensaciones de verdad únicas. Yo creo que el Vaticano con este ritual de la elección del Papa es el único Estado del mundo que cuenta con una elección tan poderosa, tan poderosamente mediática, que realmente llama la atención del mundo y conmueve al mundo entero, por lo menos pues a los millones de católicos en el mundo entero. Y de repente pues ya sale el nuevo Papa, León XIV, y lo vemos aparecer con pues vestido como tradicionalmente se vestían antes del Papa Francisco los papas, con la casulla roja, la estola roja y dorada, y lo primero que dice es que la paz esté con todos ustedes. El Papa habla en italiano, pero de repente improvisa un poquito en español, diciendo que quiere hablar en español, recordando sobre todo a su queridísima diócesis de Chiclayo en Perú, donde fungió como obispo y arzobispo. No habló en inglés y teníamos frente a nosotros pues al primer papa nacido en los Estados Unidos, pero luego supimos de doble nacionalidad, seguramente la segunda es la peruana, donde había estado ya como misionero durante muchos años, pero seguramente un hombre nacido en Estados Unidos con una formación, un pragmatismo muy anglosajón, pero un corazón peruano, lo que lo hacía un candidato extraordinariamente completo porque tenía la parte pastoral por todos esos largos años de misionero, al mismo tiempo un hombre de doctrina porque pues aparte de que pues tenía, digamos, se había graduado en matemáticas y filosofía, también tenía todo lo de los estudios en derecho canónico y teología. Y además un hombre de gobierno, como prior de los agustinos, ya había dado la vuelta al mundo poniendo orden en la orden, valga la redundancia, y también un hombre de gobierno en los últimos, bueno, había sido obispo, arzobispo en Chiclayo, pero también 2 años dentro de la curia romana, en un puesto muy importante porque es el que supervisa el nombramiento de los obispos de todo el mundo. Entonces tiene todos los fichados, los obispos, las ternas que llegan de las nunciaturas de los diferentes países, con lo que conlleva también un gran conocimiento de la situación de la Iglesia y de la sociedad en los diferentes países, en las diferentes realidades. Ese era pues el hombre elegido por los 133 cardenales que se reunieron en la Capilla Sixtina. Muchos no se conocían, temíamos que los tiempos iban a ser más largos, pero durante las congregaciones generales es cuando de alguna manera se hace el Papa. Por lo que dice, por los 5 minutos que tiene, así había pasado con el Papa Francisco, o porque tiene un perfil que logra poner de acuerdo pues a los grupos contrapuestos. Hay algún cardenal que pues tendría que haber mantenido el silencio, pero no lo mantuvo, y tenemos algunas reconstrucciones de esos días y pues
que apuntarían a que ya en la primera votación, el día anterior de la elección, el cardenal Prevost contaba con 25 votos, lo mismo que el cardenal Pietro Parolin, que según la prensa italiana era el gran favorito y al que le adjudicaban 40-50 votos que no llegaron a concretarse, y el otro cardenal, de acuerdo a estas indiscreciones cardenalicias, habría sido el cardenal Erdő, que era el cardenal, digamos, elegido por el grupo conservador, que se oponía al legado no quería que se continuara el legado del Papa Francisco. Pero bueno, al día siguiente ya en las primeras votaciones de la mañana, el cardenal Prevost fue ganando votos y votos y votos hasta que, de acuerdo con estas indiscreciones, habría obtenido en la cuarta votación más de 100 votos. También cuentan detrás de bastidores que a la hora de la comida, digamos, entre las votaciones de la mañana y las votaciones de la tarde de hace un mes, el cardenal Prevost, ya lo veía venir, no fue a comer y habría preparado el discurso que luego leyó. De hecho, nos recordamos al Papa Juan Pablo I, al Papa Juan Pablo II, al Papa Benedicto XVI, ellos improvisaron cuando salieron al balcón. El Papa Juan Pablo I muy poquito, el Papa Juan Pablo fue el que rompió con esa tradición de que solo aparecían para dar una bendición y dijo: queridos hermanos, hermanas, me han elegido de un país lejano y toda esa, si intentaré hablar en su idioma, en nuestro idioma, si me equivoco me corregirán, con un pequeño error en italiano, en fin, que se ganó inmediatamente a la gente reunida en la Plaza de San Pedro y obviamente a todos los que estaban viendo las transmisiones en el mundo entero. Y el Papa Benedicto también XVI improvisó diciendo que después del gran Papa Juan Pablo II lo habían elegido a él un humilde obrero en la viña del Señor. Y el Papa León XIV leyó este texto y creo que desde su aparición se vieron varias cosas. Este regreso a la tradición en lo que se refiere a la vestimenta, dio la bendición en latín. También vimos su capacidad de conmoción, de conmoverse, porque sí hubo un momento en el que realmente mirando a la multitud sintió esa vibración, todo lo que salía de la plaza y lo conmovió, como también vimos que se conmovió cuando el cardenal Filippino Tagle le entregó el anillo del pescador en el día del inicio oficial de su pontificado. Entonces creo que vimos varias cosas. Vimos también este deseo de hablar un poco en español, porque tiene este corazón peruano, no habló en inglés. En fin, como que ya vislumbramos varias cosas. Y a partir de ahí hemos estado pues siguiéndole paso a paso para tratar de entender al nuevo Papa. ¿Y qué podemos decir después de un mes? Yo creo que ha habido grandes temas en todos sus discursos, que son seguramente el tema de la paz, el tema de la unidad, la necesidad de una iglesia unida, no polarizada como llegó a ser, una iglesia que sea testimonio de coherencia para el mundo, una iglesia herida que se entrega a una humanidad herida en una creación herida, una de sus frases en este mes. Temas como la defensa de la familia, la defensa de la familia tradicional, mucho énfasis repetidas veces sobre el matrimonio que es entre un hombre y una mujer, abierto a la vida, la condena obviamente de esa libertad, en nombre de la libertad por la que se permite matar a las personas, no solo por el aborto, pero por todo tipo de violencia, por los feminicidios, en fin, por cualquier forma de violencia. En este mes ha estado recibiendo a diferentes cardenales, a jefes de las diferentes secretarías, dicasterios de la Santa Sede, con la voluntad de entender, de escuchar. Todos los que lo conocen dicen que tiene una extraordinaria capacidad de escucha. Es un hombre muy reflexivo, no es un hombre visceral. Es un hombre que seguramente no va a dar bandazos, muy firme, y toma decisiones, algunos dicen que lentamente, no así de una forma abrupta, después de haber escuchado, meditado, reflexionado. Cuando ya está seguro, toma una decisión y la toma ya de una forma absolutamente firme, no vuelve hacia atrás. Una personalidad seguramente más reservada,
menos empática del Papa Francisco, por hablar del último Papa, de su inmediato predecesor. Un Papa que recuerda a los papas anteriores, sobre todo toda la parte del legado positivo, de la gran riqueza que ha dejado cada pontífice, y eso habla de la continuidad de la Iglesia y del poder de la Iglesia de mantener vivos también pues los legados de diferentes pontífices. Creo que eso está en su voluntad. Una nueva forma de diplomacia que recuerda seguramente la del Papa Juan Pablo II, que llegó a ser realmente en el mundo occidental un líder moral de primerísimo nivel, escuchado. Creo que el Papa León XIV quiere volver a ese tipo de diplomacia, a esa visión geopolítica más occidental, mientras que probablemente el Papa Francisco, por sus orígenes, era como el gran líder, pero sobre moral, es ciertamente universal, pero creo que tenía un énfasis en el sur del planeta, es decir, sus grandes temas, sus grandes prioridades, su sensibilidad iba más hacia el sur del planeta. Aquí creo que hay un hombre que tiene una visión quizás más occidental, menos sur del mundo, pero por la elección misma de su nombre, León XIV, por León XIII, que escribió esta gran encíclica Rerum Novarum, que fue la base de la doctrina social de la Iglesia Católica, también con una enorme sensibilidad hacia lo social, hacia la justicia social, en contra de las desigualdades, porque lo vivió en carne propia en Perú como misionero y luego en Chiclayo, en la diócesis de Chiclayo. Un hombre también, de acuerdo con lo que vimos en los últimos días, a recibir a la Pontificia Comisión para la Protección de los Menores, que tiene sensibilidad y quiere darle prioridad también al tema de los abusos dentro y fuera de la Iglesia, con una sensibilidad hacia las víctimas, con un deseo de transparencia y de rendición de cuentas. Por lo que estamos viendo, digamos, por estos primeros pasos y por lo que cuentan víctimas y también personas que lo han conocido y que han estado cerca de él, sobre todo en Perú, en diferentes procesos, sobre todo con temas, digamos, relacionados con estos. Como por ejemplo, pues todo el caso del sodalicio de la vida cristiana en Perú, que el Papa Francisco logró disolver. Entonces, yo creo que estamos ante un papa pragmático, a un hombre que estudió también matemáticas, tiene un cerebro, digamos, matemático, un hombre seguramente pragmático, cercano, quizás no de una forma tan evidente como lo podía hacer pues el Papa Francisco, por esta extraordinaria sencillez y empatía, un hombre que vuelve a la tradición en lo que se refiere a la vestimenta, que decide no vivir en la residencia de Santa Marta. Por el momento está viviendo en el Santo Oficio, donde él vivió los últimos tiempos cuando era pues responsable del dicasterio para los obispos. Se están haciendo obras en el Palacio Apostólico. Todavía no tenemos una confirmación real de que el Papa vaya a vivir ahí, aunque se están haciendo estas obras, pero dicen que de todas formas lo que es seguro es que no vuelve a Santa Marta. De hecho no ha ido, no lo ha pisado, y lo más seguro, eso sí, es que vuelva también a vacacionar en la residencia de Pontificia de Castel Gandolfo, no en la que fue transformada en museo, sino en la Villa Barberini, en el Palacio Barberini, ahí mismo en los jardines de Castel Gandolfo. Eso parecería un hecho, aunque repito, no hay una confirmación oficial, pero todo apunta a que será así. Así que bueno, esto es un poco lo que yo he sentido, he visto en este primer mes del Papa León XIV. Creo que estamos ante un extraordinario perfil, un perfil absolutamente completo, con la parte pastoral, la parte doctrina, la parte hombre de gobierno, la voluntad de que la Santa Sede vuelva a ser un interlocutor realmente de primer nivel, a nivel diplomático, ofreciendo todos los esfuerzos que él pueda hacer y todos los esfuerzos que pueda hacer la Santa Sede para mediar, incluso para hacer el marco de encuentros entre los diferentes líderes que están involucrados en conflictos y que ahí en el Vaticano podrían sentarse
y mirarse a los ojos. Así que creo que pues estaremos siguiendo un pontificado que se ve venir muy interesante, seguramente no de gestos eclatantes, viscerales, pero yo creo que por lo reflexivo que es y por la gran capacidad que tiene de escucha, seguramente un papa que pues intentará pues trabajar sobre todo por la unidad, por la paz, la reconciliación y por una iglesia más creíble a través de un testimonio de coherencia. Así que bueno, aquí estaré para guiarlos y yo también pues tratando de entender al nuevo Papa. Gracias.